En este vídeo voy a hablarte de una trampa mental en la que apuesto que caes constantemente. Una trampa que como no superes, tu vida va a ser muy desdichada porque te hace creer como verdad cosas que no lo son y te está quitando libertad. Así que no te pierdas lo que viene a continuación. ¿Crees que pensar mucho las cosas es bueno o es malo? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no, pero ambas partes están cometiendo un error. En general, somos una sociedad que está más en la mente que en el presente, dándole vueltas a las cosas porque pensamos que eso nos va a llevar a algún lado, sobreanalizando todo lo que sucede para poder avanzar. Y es que no se dan cuenta del daño que eso genera, porque no todos los pensamientos están hechos para ser explorados. Hay muchos que deben ser cortados. Sabes que no es para tanto eso que ha pasado y a lo que le das vueltas, pero sigues pensando en ello, lo analizas, lo repites y sin darte cuenta lo refuerzas. Entiende lo siguiente, que lo que estás creando son caminos mentales. Por lo tanto, cuando piensas, te estás entrenando para seguir pensando así. ¿Ok? Vale, vamos a revisar esto. ¿Me estás diciendo que yo por repetir mucho una serie de pensamientos va a ser más fácil que luego vuelva a seguir pensándolos? Sí, es lo que te he dicho. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Pues que tú te piensas que tiene coherencia lo que piensas con lo que ha ocurrido, pero realmente te activan las mismas conexiones neuronales de siempre. Si tus pensamientos vienen porque los has repetido muchas veces, son pensamientos automáticos. Si no eres capaz de cuestionarlos, no eres libre. Además, te voy a dar un matiz. No es solamente el pensamiento concreto y detallado que te venga, es la tendencia a la que ese pensamiento te lleva. Porque una vez puede ser por una persona que te ha molestado, otra vez es tu pareja, otra vez es una situación. Y si escuchas lo que te he dicho al principio, tú dirás, no, si es que mis pensamientos suelen ser diferentes. No, espera, mira qué hay detrás. Lo que hay es el victimismo. Lo que hay es el juicio. Esa es la tendencia de tu conexión neuronal que más has alimentado. Entonces te acabas creyendo que tiene sentido juzgar lo que juzgas, quejarte de lo que te quejas, cuestionar lo que cuestionas, pero simplemente estás repitiendo la misma forma de pensar que siempre. Lo que es súper fácil creértela porque tiene decorados diferentes, pero la base sigue siendo la misma. Y ojo, que sí que es verdad que hay muchas veces que es el mismo pensamiento concreto. Pero para que no haya la típica objeción de la persona que no quiere sentirse como que tiene algo que trabajar y está un poco en el modo infantil, también te doy la otra versión. Y es que aunque no sea algo ultra concreto que se repite siempre, es la tendencia de pensamiento, es hacia dónde te dirige, es en quién te conviertes. Y te puede manifestar de estas dos maneras. O el pensamiento ultra concreto que siempre que estás mal se repite, o un tipo de forma de ver la realidad que se manifiesta por pensamientos hacia una dirección, pero con matices diferentes que te hacen más fácil autoengañarte pensando que está justificado seguir pensando en esa dirección. ¿Tiene sentido para ti? Si hay algo que te ha costado de pillar, tira un poquito para atrás y verás que lo acabas entendiendo. Pero cuidado, que esto no acaba aquí. Ahora te voy a mostrar algo que es mucho más fuerte. Pero antes, no todos los pensamientos son iguales. Los tipos de pensamiento a los que me refiero en este vídeo son los pensamientos de enrosque. Esos a los que te quedas dándole vueltas, te generan malestar, te hacen luchar contra lo que está pasando o lo que acaba de pasar. Y suelen aparecer cuando estás mal, aunque muchas veces no te das cuenta, pero buscan un culpable y suelen simplificar la realidad. Es decir, que reducen el problema a una sola cosa, que de todo tu malestar tiene eso la culpa. A ese tipo de pensamientos me estoy refiriendo, porque hay otros tipos, como los que tienen que ver con heridas del pasado o los que tienen que ver con miedos del futuro, que muchas veces están conectados con heridas del pasado, y estos se gestionan de otra manera.
En otro vídeo hablaré de ellos. Vamos con unos ejemplos. De repente te viene el pensamiento de que tu pareja no está a la altura, que no es suficiente, que no hace X cosas por ti, que podrías estar con alguien mejor, que no te cuida, que no te satisface sexualmente y un largo etcétera. Esos pensamientos aparecen, les das vueltas y aún te pones peor. El resultado, te alejas, generas conflicto o podrías llegar a romper algo que en el fondo no está en el momento de ser roto. Pero esto también te pasa en el trabajo. Entras en el bucle de es que no me valoran, es que no me pagan suficiente, es que no me tienen en cuenta, es que esto que hago no me gusta, no tiene sentido, no está conectado con mi propósito. De repente simplificas todo tu malestar a una frase que es ese pensamiento y te lo crees, sin un análisis real, sin más contexto. El resultado, además de que lo pases fatal y estés en un infierno en ese momento, pues un sabotaje, que tomes decisiones impulsivas, que de alguna forma choques con alguna persona de ese contexto, del trabajo. Y otro ejemplo típico sería el que podemos llevar a lo personal. Te viene a la mente no soy suficiente, es que no estoy a la altura, siempre fallo y te lo repites constantemente. Eso te acaba llevando a tener una identidad limitante, que siempre que vaya a cruzar algún horizonte que no hayas cruzado previamente, aparezcan todos estos pensamientos y te lleven a no cruzarlos, a volver a esa zona segura. Bien, ahora hemos descrito la problemática de manera superficial y vamos a ver cuál es el mecanismo real. Y además debes de saber que son tipos de pensamiento basados en una repetición previa y que por eso siguen apareciendo. Lo que está pasando previamente es que tú ya te estás sintiendo mal. Lo más seguro es que no te des ni cuenta, pero hay un desequilibrio interno y se manifiesta por insatisfacción, vacío, cansancio, frustración. También puede ser un desequilibrio corporal debido a acumular varias tareas que te hacen contener mucho estrés y tensión, y todo eso genera en tu cuerpo unas sensaciones que son desagradables. Pero como no tenemos la capacidad de observarnos y reconocer con humildad que no nos estamos sintiendo bien, tu mente hace algo automático, también porque la has acostumbrado, como te he dicho antes, con esas repeticiones, que busca un culpable, necesita buscar la causa de eso que estás sintiendo y lo convierte en una realidad y lo hace más grande, más intenso, con más razonamientos, más argumentos, para que sea más verídico y para que justifique mejor cómo te estás sintiendo, llevando incluso a aumentar tus sensaciones de malestar. Pues aquí hay algo que casi nadie ve. Muchas veces ese mecanismo no es solo un error, es una trampa. Es la búsqueda de la excusa perfecta para hacer algo que te haga dejar de sentir lo que estás sintiendo, algo que te anestesie, un chute dopaminérgico. Consumir cualquier droga como porros, alcohol, evadirte con pantallas o cualquier cosa, tomar una decisión impulsiva que te haga salir de ese lugar, discutir para liberar tensión, y así lo que sucede es que te cargas de razones, justificas lo que en el fondo quieres y te apetece para anestesiarte y así no sientes tanta culpa. Es como decir, ¿cómo no voy a hacer esto? ¿Cómo no voy a tener estos malos hábitos? ¿Cómo no voy a explotar como exploto? ¿Cómo no la voy a liar o cómo no me voy a perder en esto o cómo no me voy a desconectar si mira todo lo que sufro? Si mira esto que me ha pasado, lo grave que es. El problema de esto es que has simplificado todo a una excusa que realmente no es la culpable de cómo te estás sintiendo. Y ese único elemento que crees que es el que te molesta no es el único factor que influye en tu sensación, porque acarreas muchas más cosas detrás. Malas decisiones, tensiones no resueltas de heridas del pasado, estrés acumulado, una mala situación en ciertos vínculos, insatisfacción con tu entorno laboral, malos hábitos, sobreestimulación de tu sistema de recompensa a través de un montón de estímulos dopaminérgicos, que después de darte subidones, luego vienen bajones. Y todo eso y mucho más te lleva a tener unas sensaciones desagradables y tú lo que has hecho es coger la excusa perfecta para victimizarte y así justificar un consumo de algo que anestesie. Así que no estás viendo la realidad, estás viendo una versión simplificada
que utilizas para poder actuar sin asumir tu responsabilidad. Y la secuencia es la siguiente. Tú ya estás mal de antes, lo que pasa que no te das cuenta. Ese malestar que no sabes gestionar busca un culpable y aparece un pensamiento alineado con la forma de pensar que has alimentado durante toda tu vida. Y a ese pensamiento le das vueltas e incrementa tu frustración, tu vacío, tu malestar. Y no digo que no haya pasado algo que te pueda molestar. Lo que digo es que la intensidad con la que lo estás viviendo tiene que ver con esta trampa mental. Una historia en la que todo el rato los malos están fuera. Y no estás viendo que no hay nadie tan malo para tu vida como tú mismo. Vamos con la solución a este problemón. Pero antes me gustaría decirte que si te está pareciendo interesante, que le des al pulgar hacia arriba para ayudarme, y si quieres no perderte más vídeos, porque voy a ir profundizando en esta temática y en muchas más, suscríbete también aquí abajo. Cuando estás mal, cuando sientes una intensidad emocional que te cuesta controlar, una intensidad emocional que te hace tener unos pensamientos en bucle de los cuales no te puedes apartar, cuando te sientes alterado, amargado, tenso, en esos momentos no analices, no profundices, no tomes decisiones, porque en esos momentos no te estás dando cuenta que se ha activado ese circuito neuronal del patrón de pensamiento que has repetido tantas veces que te lleva a victimizarte y justificar lo mal que está todo para llevarte a darte una recompensa que en el fondo te va a joder la vida. Y lo único que busca es anestesiarte para dejar de sentir ese gran vacío que no estás sabiendo gestionar, pero que no está provocado por esa cosa que crees que lo provoca. En esos momentos es muy difícil hacer esto, porque claro, lo has repetido tantas veces que te aparece 1, 2, 3, 25 pensamientos del mismo estilo y los ves como reales, porque además están enganchados a una sensación corporal, a una emoción. No estoy diciendo que intentes hacer ver como que lo que haya pasado no ha pasado, sino que seas consciente que eso no es para tanto y que ya cargas con un malestar que primero, antes de hacer cualquier cosa, debes gestionar. Porque si no, eso siempre te lleva a tener una energía en la que busques confrontación o busques destruir lo que esté habiendo en vez de arreglarlo de una forma serena y con sentido, o si no, te llevará, como ya te he dicho, a anestesiarte, que tampoco es nada positivo para ti, porque eso también tiene consecuencias. Así que en esos momentos, para y ponte en duda de todo lo que te digas. Recuerda esto, sé consciente del patrón de pensamiento, que has creado neuroplasticidad, esa facilidad de seguir pensando de la misma manera que has repetido previamente, que estás sacando las cosas de contexto, minimizando y simplificando. No puedes moverte por la vida así. Seguramente quieres que te traten como un adulto en muchos contextos. Pues compórtate como tal. Así que si te das cuenta de que estás en ese estado, no te hagas caso. Corta el pensamiento, muévete, haz otra cosa, redirige tu atención, distráete, relativiza. Porque cuando estás así de mal no es momento de pensar, es momento de no empeorar, no dinamitar lo que hay. Si eres verdaderamente valiente, en esos momentos lo que harás será regularte emocionalmente. No dejarte llevar por las emociones, sino apartarte y sentirlas para que éstas no te dominen. Si realmente haces esto, te estás colocando en el 1% de personas que no actúan movidos por emociones porque el otro o los demás, la vida, el sistema, tienen la culpa. Pero no lo vamos a dejar ahí, porque puede que eso que haya pasado, eso a lo que te es fácil engancharte, esté pasando. No digo que no. Bien, pues cuando suceda, coges y eso te dices, ahora no lo voy a gestionar, pero luego lo revisaré. Y en ese momento, como te he dicho, respiras y te regulas. No vas a solucionar eso, a no ser que realmente sea algo de vida o muerte, seamos adultos. Entonces, has parado el momento en el que la sueles cagar y te has regulado para que eso no te lleve a anestesiarte y a justificarlo con algo que es injustificable. Pero igualmente has tenido en cuenta eso y has dicho que lo guardas para luego, porque luego sí que lo puedes revisar cuando estés mejor, cuando no estés sulfurado, cuando no necesites, y quédate con esto, necesites hacer algo para cambiarlo, cuando no sientas que has perdido la felicidad solo por eso. En ese momento y en ese lugar te puedes hacer una serie de preguntas. ¿Esto que me venía a la mente es cierto? ¿Esto
¿En qué contexto sucede? ¿Qué factores influyen para que eso suceda? ¿Cómo me afecta? E incluso, ¿de qué manera yo estoy promoviendo eso inconscientemente para que esté ahí? ¿Cuál es mi responsabilidad en ello? Desde ese lugar en el que te haces las preguntas concretas, no ves solamente una parte muy pequeña de la información, sino que ves todo y posiblemente te des cuenta de que eso no es tan grave como lo era cuando lo estabas viviendo. Eso seguro, pero también te des cuenta que tú tengas responsabilidad sobre ello o te puedas dar cuenta que es algo que sí que te molesta, pero que ahora no puedes cambiar o que podría ser diferente si tú hubieras hecho las cosas también de manera diferente. Entonces, si en ese estado más tarde, habiéndote regulado, te apuntas lo que ha pasado en el móvil para que luego no se te olvide si es que luego lo quieres revisar, porque da la casualidad que luego no te acuerdas de eso que tanto te ha amargado. Y una pista, eso significa que eso no es lo que te amarga. Lo que te amarga eres tú, es lo que tienes dentro, ¿vale? Pero si quieres, te lo apuntas y lo verificas en el momento adecuado. Y cuando lo verifiques, te haces las preguntas. Y si eso no es cierto, toma una decisión contigo mismo y no lo vuelvas a alimentar nunca más, porque ya sabes, no está ahí ese tipo de pensamiento porque deba de estarlo. Está porque no has parado de alimentarlo y seguirá si no asumes la responsabilidad de diseñar las conexiones neuronales de tu mente. ¿Hacia qué dirección quieres pensar? Porque si tanto piensas en esa dirección es porque lo has creado, es porque has sido permisivo. Así que si después verificas que no es cierto, haz lo que debes hacer y nunca más lo vuelvas a alimentar. Luego te vendrá por otros lados y se enganchará tu mente a otras cosas, pero al menos te has quitado una de ellas. Por el contrario, si ves que eso realmente sí que debe ser modificado, sí que es un problema que hay que atajar, pues actúa, pero desde la calma, con claridad, con estructura, con una estrategia más allá del berrinche, más allá de la proyección de tu malestar intensificado por un montón de cosas que no estás viendo, que no estás gestionando y que quieres culpar solo a ello y vomitárselo todo. Porque esa no es la persona que quieres ser. Una vez entendido esto, verás el sentido que tiene. Si no lo haces, seguirás creando y alimentando circuitos neuronales que te llevan a lugares inadecuados. Cada vez aparecerán más pensamientos negativos, cada vez más fuertes, cada vez más creíbles y ya sabes dónde te lleva que actúes así constantemente. No hay libertad de pensamiento, no hay gestión emocional, no hay responsabilidad en tus actos y al final te acabas anestesiando un montón creando una mente que necesita cada vez más para sentir menos, que justifica todas sus compensaciones con lo mal que está todo. Y tú eres inocente. Entender por qué esa parte de ti aparece y es porque no hay una buena gestión emocional que no habrás aprendido, porque duele mucho la realidad, porque duele tomar responsabilidad de las cagadas que hemos hecho, porque es más fácil culpar a otra persona y porque queremos mirar hacia otro lado anestesiándonos y consumiendo lo que toda la sociedad nos da para seguir llevando esa vida gris que hace que no duela tanto lo que sí debería doler. Sí, es jodido, pero hay que entenderlo. Eso sí, una vez entiendes a esa parte, la apartas de tu vida, la pones a tu ladito y le quitas el timón, porque no puede llevar el volante que conduce tu vida. No puede tomar acción esa parte irresponsable, esa parte cobarde, esa parte débil. No la vamos a rechazar con un conflicto con ella, porque también eres tú, pero sí que la vas a acompañar a que madure y a que vea que eso no es adecuado, porque el lugar desde el que actúas influye directamente en los resultados que obtienes. Así que aquí te dejo este análisis del por qué tomamos este tipo de decisiones y qué hacer para dejar de obtener resultados negativos. No es que tus pensamientos que te vienen en esas situaciones sean verdad, es que los has repetido tantas veces que lo parecen. Y además, gracias a esa repetición y la intensidad del malestar emocional que generan, te dan la excusa perfecta para atiborrarte a placer, comodidad y evasión. No puedes controlar todos los pensamientos, pero sí puedes decidir cuáles alimentas y cuáles cortas. El problema no es el pensamiento que aparece, es el que decides sostener.